Presidenta, señores legisladores, sin duda alguna esta sesión ha sido extremadamente interesante desde el punto de vista que se han cumplido las dos labores de la función legislativa. Se ha legislado, y lo estamos haciendo, y también se ha fiscalizado, es decir, se ha aplicado la autofiscalización que lo tratamos en el primer punto del orden del día de esta sesión, lo cual sin duda alguna deja sin fundamento lo que se manifestó al inicio de esta sesión, de que no se tratan temas puntuales importantes y solamente nos quedamos en la coyuntura. Eso lo debemos rechazar y así debemos ser firmes en esto. Ya en cuanto al tema del proyecto, voy a tratar algunos temas que de una u otra manera no se han topado el día de hoy. Algunos de ellos han sido recurrentes, pero el primero de ellos, por ejemplo, en el artículo 1 del proyecto de reforma, se habla sobre reformar el artículo 9 del COGEF en cuanto a la posibilidad de notificar el cambio de domicilio en materia contractual. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que sí nos llama la atención es qué pasaría en aquellos contratos que por su propia naturaleza jurídica no son escritos. Por ejemplo, el contrato verbal de trabajo o el mismo contrato de inquilinato. ¿Cómo podemos establecer ahí la posibilidad de que exista este cambio en la notificación del domicilio con efectos procesales? La propuesta va en el sentido de que este cambio, que es positivo, se aplique a aquellos contratos que sin duda deben hacerlo por eficacia legal y legitimidad, celebrados por escrito. Luego el artículo 5 de la reforma, que habla sobre la importante institución de la recusación, totalmente de acuerdo con la eliminación de la caución. Lo que sí solicitamos a la comisión en este caso es que se tome en cuenta los efectos procesales que tiene este incidente de recusación. ¿Por qué? Porque no se lo dice aquí qué pasa el momento en que se resuelve el incidente. Proponemos que se coloque un texto en el cual se establezca claramente la obligación que tiene el juez recusado de entregar el proceso, los autos o los cuerpos al juez vencedor de la recusación para continuar con el proceso. Luego el artículo 7 habla sobre la procuración judicial, puntualmente en caso de procuración judicial para representar a instituciones del sector público. Cierto es que se mantiene en el proyecto el hecho de que esta procuración se le realice mediante oficio, y eso está bien. Lo que sí proponemos es que, aparte de que en la comisión y en el proyecto se establece que se debe adjuntar a este oficio el nombramiento del principal de la entidad pública, así como su estatuto y su organigrama, para tener coherencia con lo que es la legitimación ad causem y con lo que es la prueba, inclusive prueba documental. Este nombramiento y este estatuto u organigrama debería ser adjuntado en lo que es copia certificada. Recordemos que la prueba documental en el COGEP solo habla de documentos originales, copias certificadas y compulsas. No da valor alguno a la copia simple como tal. Luego de esto, tenemos algo interesante que sí se ha tratado aquí, que es esta novísima institución de la citación a través del notario. Estamos de acuerdo porque aquellos que estamos en el libre ejercicio y en la cátedra, precisamente en esta materia, sabemos que el sistema de citación a nivel nacional ha colapsado, definitivamente. Y si hay una mano más que ayuda a este proceso de citación, que es el sistema notarial, bienvenido sea. Pero hay un problema. En el texto de la reforma se establece que quien plantea la demanda, es decir, el actor, insinuará a través de qué notario se tiene que hacer esta citación. Eso puede prestarse a cualquier tipo de manipulación del proceso de citación. De ahí que la propuesta que hacemos es que el señalamiento, la posibilidad que la citación se haga vía notario, también se sujete al proceso de sorteo, que ya lo tenemos para los peritos y para los jueces como tal. Luego, el artículo 16 de la reforma plantea reformar el artículo 148 del COGEP, que habla precisamente de la reforma a la demanda. Aquí
solicitamos que, en lugar de simplemente la palabra fundamentos, se explique de qué tipo de fundamentos proponen o producen la reforma a la demanda. Se entiende que es por el aparecimiento de nuevas pruebas, y las nuevas pruebas son fruto de nuevos hechos. De ahí que el término correcto sería nuevos fundamentos fácticos como tal. Luego, en cuanto a la reforma al artículo 169 del COGEP, que establece y se desarrolla en el artículo 24 de la reforma, con la venia, señora presidenta, voy a dar lectura a la parte pertinente del 169 del COGEP. El juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente a disposición de la contraparte la prueba que éste o debe estar en su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. La pregunta, obviamente, que hacemos aquí es, cuando ejercemos la profesión y pedimos cierta información como elemento probatorio a instituciones públicas, ¿llega tarde o nunca llega? Puntualmente, esto lo sentimos cuando pedimos informes, por ejemplo, al SRI, al IES, a las superintendencias, que nos entreguen cierta información que va a servir como elemento de defensa o de ataque de acuerdo a la estrategia procesal. En la práctica, señores legisladores, señoras legisladoras, eso no sucede. Llegamos a la audiencia, sea preliminar, sea audiencia única, y el informe nunca ha llegado, produciéndose grave indefensión el momento de mantener prueba y destacar la misma. De ahí que recomendamos que en caso de que esta prueba sea solicitada a institución pública, se requiera por parte del juez obligatoriamente la entrega de esa obligación, máximo en el plazo de 10 días, y abrir la posibilidad de que esa audiencia, que no puede realizarse por la falta de elementos probatorios, pueda ser diferida por una sola vez. Luego, y para terminar, el artículo 363 habla sobre la tipología de títulos de ejecución. Aquí es importante, señores miembros de la comisión, que se establezca claramente a qué tipo de título de ejecución estamos hablando, por cuanto en la reforma se propone y se dice son títulos de ejecución, acta transaccional, y la reforma dice aumentar la palabra judicial. Es decir, hecha la reforma, ¿cómo quedaría el texto? Será título de ejecución el acta transaccional judicial, institución que no existe en el derecho ecuatoriano. Quizás la intencionalidad de la comisión era colocar como título de ejecución el acta transaccional judicialmente reconocida o el acta transaccional celebrada ante juez competente, que sería lo correcto como tal. Y ahora sí, lo último y quizás lo más importante, nos llamó profundamente la atención el cambio que se le da o se le quiere dar al artículo 247 del COGEP, que habla de la improcedencia del abandono. Se dice que no cabe abandono en caso o procesos en donde estén involucrados personas, ecuatorianos, que forman parte de grupos de atención prioritario, grupos vulnerables como tal. Totalmente de acuerdo, pero nos estamos olvidando, quizás por el afán de dar mayor protección, que muchas veces personas de grupos vulnerables están inmersos en procesos que no tienen nada que ver con derechos personales, derechos fundamentales o derechos personalísimos, sino derechos patrimoniales, dinero. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en aquellas circunstancias en donde una persona de la tercera edad es demandado por una letra de cambio, por el incumplimiento de un contrato de préstamo? No cabría la improcedencia de abandono en ese caso, y la persona de la tercera edad estaría ampliamente perjudicada como tal. En ese caso solicitamos que la comisión analice la posibilidad de que esta improcedencia del abandono a favor de grupos vulnerables exclusivamente abarque procesos que tengan que ver con derechos personales o personalísimos, los derechos fundamentales de esa parte, es materia de derecho procesal constitucional, y no tomar en cuenta la improcedencia del abandono cuando de por medio estén derechos patrimoniales que puedan ser perjudiciales
a las Concluyó personas, su tiempo, señor con esto legislador. termino, derechos que pueden ser perjudiciales a personas pertenecientes a grupos vulnerables. Sin perjuicio de hacer llegar por escrito las observaciones, le agradezco, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la